Desde luego, yo creo que un cambio radical en el contexto de la economía de la academia en los Estados Unidos, que es el campo donde yo trabajo, en la Universidad de Pensilvania, y en general en la academia americana. Hasta la crisis del 2008, el tema de las crisis financieras, de las crisis económicas, crisis cambiarias, era un tema que veíamos como de los países emergentes. Era una cosa que estudiábamos con interés académico, pero que se veía lejana. Y uno también cuando enseñaba esto en las clases a los alumnos en las licenciaturas, los alumnos sentían como algo lejano a ellos, algo interesante de estudiar. Era como los temas del desarrollo económico, la pobreza y la desigualdad, eran temas que no asociaban como algo cercano a ellos, los estudiantes. En el campo de la investigación teníamos mucho tiempo trabajando en estos temas, las crisis de los países emergentes en los 90, las crisis crónicas de Cono Sur. Teníamos un grupo de gente que había tomado mucho tiempo estudiando este tipo de problemas, pero la llegada de las crisis al mundo avanzado en el 2008 despertó el interés general de la profesión. Entonces, la profesión como un todo se volcó en los diferentes campos de la economía a estudiar varios ángulos, desde la microeconomía aplicada, la teoría, la macroeconomía, las finanzas públicas. Los diferentes campos de la economía uno empezó a ver que había mucha gente interesada en estudiar, investigar el tema de las crisis económicas, de las crisis financieras, pero sobre todo por el impacto que tenía en la sociedad, que es lo que estaba mencionando. No eran nada más números que subían o bajaban, sino uno vio el aumento muy rápido y severo en las tasas de desempleo, los problemas de los dueños de las casas, la liquidación de las propiedades que en Estados Unidos fue muy rápida. Todos estos fenómenos sociales alimentaron la crisis de la deuda europea, los problemas de desempleo en Europa. Todo lo volvió mucho más presente. Entonces, cuando uno ahora enseña estas clases, los estudiantes lo palpan, se dan cuenta que es algo que, digamos, también les pertenece. Sí, este es un tema, en Estados Unidos se discute mucho hace ya tiempo, desde la mitad de los 90. En las universidades americanas había un empuje, sobre todo a nivel de las administraciones, de estudiar, de crear campos de estudio multidisciplinarios. Y la mayoría de los casos, cuando llegaron a hacer este tipo de enfoque con los departamentos de economía, se encontraron con que los economistas no tienen mucho interés. Yo lo que entiendo mucho para mí es que la economía tenía muchos ángulos que ya eran multidisciplinarios. Economía y derecho, teníamos mucho tiempo de trabajar con los abogados. Economía y ciencias políticas, teníamos mucho tiempo de hacer economía política. Economía y el medio ambiente, teníamos mucho tiempo de trabajar con los ambientalistas, con la gente de medicina. Pero el tema es que el enfoque es diferente. Dentro de las ciencias sociales en particular, los enfoques que se siguen en historia, en sociología, incluso en varias áreas de las ciencias políticas, son enfoques muy diferentes. La economía tiene un esquema, digamos, formal, de lógica, y esto lo hace difícil de comunicarse con disciplinas que son menos formales. ¿Por qué? Por ejemplo, con derecho es más fácil que comunicarse que con sociología. El caso es que en derecho hay una cierta formalidad, una cierta lógica. Los argumentos, si uno quiere, son muy rígidos, pero porque están basados en las leyes. Hay campo para la interpretación de las leyes, pero la lógica de las leyes dicta la lógica de la discusión. Por ejemplo, el trabajo de las crisis financieras, mucho del tema regresa al desarrollo financiero, y de ahí inmediatamente empieza uno a hablar con abogados, porque el tema es la estructuración de los contratos de crédito, porque ciertos países tienen ciertos tipos de contratos de crédito. Entonces ese tipo de diálogo en economía, en la macroeconomía financiera, es un diálogo que existe de mucho tiempo.
Entonces, yo creo que uno sentía o uno tenía ya estas relaciones interdisciplinarias sin pensarlo, porque no era que hiciéramos, ya somos interdisciplinarios, no nos interesa más, pero era que no veíamos un interés adicional de la profesión. Eso no quita que a futuro, también en las partes técnicas, hay muchas relaciones. La gente de Computer Science, la gente de matemáticas, hay muchas relaciones con economistas por métodos cuantitativos. Ahora hay mucho interés en Machine Learning, por ejemplo, en Big Data. Todas estas cosas nos llevan a campos de interacción con unas disciplinas, si quiere, uno más técnicas. Pero yo sigo sintiendo que con áreas más de humanidades o con ciencias sociales que son menos formales, sigue habiendo una interacción muy limitada. Claro, esa es una pregunta difícil, una pregunta profunda. Dada la historia de nuestros países, que a la postre de las cosas, si uno quita los detalles, hay muchas cosas que son particulares. Cada país latinoamericano tiene su historia, aspectos que son idiosincráticos a la historia del país, pero también hay un área muy común, muchas problemáticas, como tú lo mencionabas, la inequidad, la desigualdad económica, la falta de desarrollo y también la debilidad de las instituciones políticas. El problema es un problema dual. Yo soy mexicano y en México había un presidente en los años 70. En México habíamos tratado gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, políticas de un lado, políticas del otro. Y la desigualdad y el bajo crecimiento del país a partir del final de los años 60 hacia adelante es un problema crónico. Entonces este líder político en algún momento, a pesar de estas cosas, argumentó que él no era un gobierno de izquierda ni de derecha, sino todo lo contrario. Esto te está reflejando que la realidad de la interacción entre lo que es los principios de lo que son políticas sanas en términos de política monetaria y política fiscal y los resultados que esas políticas obtienen pasan por un proceso donde la implementación en las economías donde se conduce depende mucho de la infraestructura política, de la infraestructura social, otra vez del tema del enforzamiento de los contratos, los temas fiscales. En México, otra vez, hablando del caso que yo conozco más, tenemos problemas crónicos de generación de impuestos. Las tasas de impuestos son altas, pero la recolección de impuestos es muy complicada. Los términos legales, qué hacer cuando los contribuyentes no cumplen, es muy complejo. Los sistemas legales en México son muy complicados. Entonces toda esta interacción que va entre lo que uno diseña como una política bien pensada, digamos, en términos macroeconómicos, y lo que las políticas producen, está muy condicionado en la realidad de la política y de la sociedad en la que vivimos. Y uno lo ve ahora en las elecciones más recientes, ¿no? En el caso a través de México es muy claro que el país, después de tratar al partido tradicional en la última administración, el partido de derecha en las dos administraciones previas, los votantes regresaron por un candidato que había sido ya candidato 3 veces, cuya plataforma política era básicamente la misma. Es un voto de desgaste de las instituciones políticas tradicionales y una esperanza de que el cambio produzca resultados diferentes. Pero si la historia de Latinoamérica nos enseña algo, es que algo más profundo, más de base sobre nuestras instituciones que no funciona muy bien. A mí lo que me apasiona de la economía, y es el tema de cómo yo la estudio, es precisamente el punto que tú hacías al final, que dada esa realidad, usar los libros de texto y decir la política monetaria debe hacer una metas de inflación. Eso es muy bien en el abstracto, pero puesto en la realidad de las instituciones que tenemos en Latinoamérica es un reto muy difícil. Y el caso de la Argentina te lo plantea muy recientemente, el haber tratado de hacer metas de inflación con tasas de interés en un país donde la profundidad financiera es ausente. Entonces, mover la tasa de interés afecta muy poco lo que es la demanda agregada y lo que es la tasa de inflación. Eso es una receta de un libro de texto americano, pero los resultados que producen en la realidad latinoamericana son muy difíciles. Entonces hay un grupo de nosotros que nos dedicamos a pensar los temas de política macroeconómica en particular, pero desde el punto de vista de las realidades en las que se desenvuelven los países latinoamericanos.
Sí, eso también, son todas las preguntas que has hecho, son muy interesantes, muy profundas. El tema de la deuda pública es también un tema, y en general de la política fiscal, de grandes contrastes entre la forma en la que opera en los países avanzados y la forma en la que opera ciertamente en Latinoamérica. Y es otra vez un campo donde aplicar el libro de texto americano y decir, por ejemplo, la política fiscal es un instrumento contracíclico, o la deuda pública es un instrumento para suavizar la carga tributaria cuando tienes choques exógenos. Todas esas son las recetas de cocina de la política fiscal tradicional. Cuando tú ves cómo se comporta la política fiscal en Latinoamérica, encuentras exactamente lo opuesto. Que la política fiscal aprieta en las crisis económicas, afloja en las épocas de bonanza, que es exactamente lo opuesto. Que la política fiscal y la deuda pública no se pueden usar de manera eficiente para suavizar la carga tributaria, sino que al contrario, cuando más quisieras poder suavizar la carga tributaria, la deuda pública tiene que restringirse. Y es el tema que tiene que ver mucho con la credibilidad de los países y con lo que está asociado a la credibilidad fiscal, que es la solidez de las instituciones que generan los ingresos y con la que se ejecutan los gastos del gobierno. La realidad de muchos países de nuestra región es que una parte no trivial de los ingresos públicos son ingresos por ventas de productos primarios. En el caso de México, el petróleo; en el caso de Chile, el cobre. Y los ejemplos se siguen en la mayoría de los países latinoamericanos. Es una realidad muy diferente cuando los ingresos públicos que tienes están sujetos a grandes variaciones que tienen que ver con condiciones exógenas. La capacidad que tú tienes como gobierno para responder a las condiciones cíclicas internas o ajustar, tratar de suavizar la carga tributaria con la deuda cuando tus ingresos están dependiendo de fluctuaciones en los precios de los productos básicos. Entonces tenemos estudios que nos dicen eso, por ejemplo, para explicar por qué la capacidad de endeudamiento de Japón, de Italia, de Bélgica, los Estados Unidos hoy en día. Si a Estados Unidos le hicieras tú una de estas misiones del Fondo Monetario Internacional de artículo 4 y le dijeras, señores, ustedes cuando me dicen que su razón de deuda es 80%, me están mostrando la deuda del gobierno federal. Vamos a sumar la deuda de los estados, la deuda de las municipalidades, vamos a sumar los pasivos contingentes no cubiertos de las pensiones, de los programas de salud social. La deuda de Estados Unidos hoy día es cerca del 190% del producto americano. Es la deuda más alta en el récord de la historia americana desde que se estableció la República. Y claro, esta es una decisión, bueno, ¿y por qué un país así no tiene una crisis de deuda? Y voltea uno a Japón y dice lo mismo. O voltea a varios de los países europeos o Italia y dice, ¿por qué esto no ocurre allá? Porque las instituciones de esos países y la capacidad de generación tributaria, la credibilidad de las instituciones políticas y de política económica es mucho más sólida. En América Latina, por ejemplo, vemos todos la variabilidad de los precios de los productos básicos y eso limita mucho la capacidad de endeudamiento de los países. Son estudios que hemos hecho en colaboración con coautores. Por ejemplo, uno puede observar que cuando la varianza de los ingresos fiscales es menor, la deuda promedio de largo plazo, la deuda pública de los países sube. ¿Y quiénes son los países que tienen varianza más baja en sus ingresos tributarios? Los países avanzados. Los países en desarrollo tienen esta alta varianza que resulta de la variedad de los productos básicos. Y uno puede ir más profundo, cuáles son los microfundamentos de que esa varianza importe. Y ahí viene otra vez el riesgo de default soberano. Y bueno, es que estos países, si los precios, en el caso de México, el petróleo, se colapsan, la capacidad de repago de un país que colecta 40% de sus ingresos públicos de petróleo está comprometida. Mientras que estos otros países, básicamente sus ingresos tributarios son ingresos de impuestos domésticos, con mucha capacidad tributaria. En el caso de los Estados Unidos, que lo hagan políticamente viable es otra cosa, pero en los datos macroeconómicos la capacidad tributaria es muy amplia. Entonces uno ve ahí y dice, 190% del producto, sí, pero en un país que no tiene impuestos al consumo. A nivel federal no hay impuesto al valor agregado, que acaba incluso de bajar los impuestos. Y no hubo una crisis de deuda. Si tomas un país en desarrollo con una razón de deuda del 2-1 y bajas los impuestos, tendrías una crisis fiscal al día siguiente. Entonces yo creo que esa es una pregunta muy profunda, pero otra vez regresa a este tema de la interacción entre lo que es la economía y lo que es el funcionamiento factual de nuestras economías a través de lo que son sus instituciones políticas y sus instituciones sociales.
en los países nuestros tenemos que tener mucho cuidado con la deuda pública, porque tenemos muchos problemas generando los ingresos para pagarlos y muchos problemas ajustando los gastos sociales que están del otro lado. Ajustar los gastos corrientes es fácil, ajustar los compromisos sociales en países que son muy desiguales, como discutíamos al principio de esta conversación, no nada más es muy difícil, es muy injusto.